Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrick, bienvenido a mi canal. En este video vamos a hablar de la descentralización o lo que se le conoce como el DeFi o finanzas descentralizadas. Este es el punto, llamémosle filosófico y práctico más importante en el mundo de las criptomonedas. Este fue el sueño de Satoshi Nakamoto cuando diseñó Bitcoin. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era que hubiera un medio en el que se pudiera hacer transacciones financieras sin intermediarios. Ese es el objetivo de las finanzas descentralizadas. Descentralizado significa que no hay un intermediario, que no hay una persona o una entidad que controle todo, que no haya un poder centralizado. Este punto es un punto muy importante porque abre el panorama y las posibilidades de la humanidad a niveles nunca antes vistos. Esto es algo que cuando yo escuché dije, esto empata totalmente con mi forma de pensar y la forma en la que yo he llevado mi vida. ¿Y a qué me refiero con esto? En la práctica, Richard lo insiste mucho. Te dice, ten mucho cuidado con quién estás tratando cuando hablas en temas de criptomonedas. Cuando hablamos, por ejemplo, de un exchange te da un servicio, lo cual está muy bien. Tú, a partir de ahí, tú tienes acceso de convertir tu dinero fiat, convertirlo a criptomonedas, lo cual está muy bien. Sin embargo, hay mucha gente que utiliza un exchange como si fuera un banco. Compran sus criptomonedas y las dejan en las carteras que el exchange les entregó. Esto lo hacen generalmente porque están acostumbrados a trabajar así. Estamos acostumbrados en esta sociedad a siempre trabajar a través de intermediarios. Por ejemplo, el exchange lo empiezan a utilizar como si fuera un banco, donde metieron ahí su dinero, lo convirtieron en la criptomoneda que quieran y la dejan ahí guardada. Eso es algo que Richard insiste muchísimo que no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque ha habido muchos casos donde de pronto un exchange desaparece y si tú tenías tu dinero ahí, de pronto ya desapareció por completo. Otro punto importante es que cuando tú empiezas a depender de terceros, tienes que seguir las reglas de esos terceros. En el caso de las criptomonedas, por ejemplo, si tú decides invertir, supongamos que tú tienes guardados en tu banco 500,000 pesos y tú decides en un momento determinado decir esos 500,000 los voy a tomar y los voy a convertir a una criptomoneda. El exchange te lo va a rechazar porque te va a decir me tienes que demostrar que tienes la capacidad para poder ingresar esa cantidad de dinero y empiezan a ponerte reglas de cómo, cuándo y por qué puedes enviar una determinada cantidad de dinero. Y si tú quieres enviar más, no te lo van a permitir a menos que cumplas con ciertos requisitos. Y yo lo entiendo, esos requisitos son por cuestiones de seguridad, por cuestiones fiscales, para evitar el lavado de dinero, etc. Y yo todo eso lo puedo entender. Sin embargo, tú, con tu dinero, tú tienes que tener la libertad de poder hacer con ese dinero lo que tú quieras, cuando tú quieras. No tienes por qué pedirle permiso a nadie para poder utilizar tu propio dinero. Y esta es una de las cosas que Richard insiste muchísimo cuando se habla de la descentralización. Otro punto importante, por ejemplo, y esto ocurre con muchos exchanges, que tú decides crear una cuenta con ellos, te tienes que estar tomando una foto con tu pasaporte, tienes que estar demostrando que tú eres una persona real. En lugar de decir, oye, yo tengo este dinero y quiero entrar contigo, es casi te están haciendo el favor de dejarte entrar para que tú puedas hacer ese tipo de cosas. Y esto es algo que va totalmente en contra de la filosofía original de las finanzas descentralizadas. Las finanzas descentralizadas implican no pedirle permiso a nadie de nada, ser responsable de uno mismo. Y esto entonces nos lleva un paso más allá. Cuando se habla de que hay finanzas descentralizadas, vas a encontrar muchísimos artículos en la red donde te van a decir que eso está muy mal, que eso es algo muy peligroso. Sí es peligroso, pero no es peligroso para ti, es peligroso para el sistema. Es peligroso porque esto implica un paso más adelante en la humanidad donde está dejando atrás todos esos esquemas arcaicos de control. Y eso es lo que se busca. Por eso, cuando yo vi de qué trataba todo el tema de Hex y luego de Pulse Chain, dije, es que eso resuena totalmente conmigo porque así es como yo pienso. Richard te dice, no tiene por qué haber intermediarios entre tu dinero y tú.
Tú tienes que ser capaz de poder controlar tu dinero y manejarlo como tú quieras, cuando tú quieras, sin pedirle permiso al banco, sin pedirle permiso a un exchange, sin pedirle permiso a nadie. Es tu dinero, tú lo ganaste. Por lo tanto, tú puedes hacer con él, lo puedes mover y transferir tanto como tú quieras. E incluso si tú quieres que esto se maneje de forma totalmente anónima, hay formas de poderlo hacer. O hay monedas específicamente diseñadas para eso, como por ejemplo es Monero, pero de ese puedo hablar en otro momento. E insisto, yo llevo el término del no tener intermediarios, yo lo llevo todavía más allá. ¿A qué me refiero con esto? Yo soy de la idea, así como dice Richard, no tiene por qué haber intermediarios entre tú y tu dinero, pero tampoco tiene por qué haber intermediarios entre tú y tus ideas. No tiene por qué haber intermediarios entre tú y tu salud. No tiene por qué haber intermediarios entre tú y tu espiritualidad. Todo eso, cuando eliminas a todos esos intermediarios y eres tú quien tiene control sobre todo eso, eres tú quien tiene control sobre tu propia vida. Y entonces eres tú quien eres totalmente responsable de todo lo que ocurra contigo y tu experiencia de vida. Cuando vemos que Pulse Chain, el sacrificio de Pulse Chain, significa que tú estás apoyando la libre expresión y que el blockchain implica libertad, por eso es por lo que yo resueno totalmente con esa filosofía y participo en él. Y esto yo sé que se sale un poquito de los temas que generalmente trato en este canal, pero esto es algo muy importante. Cuando tú asumes la responsabilidad o cuando tú eliminas a todos los intermediarios, entonces tú eres 100% responsable de ti mismo. Eres responsable de tu propia salud. Si tú enfermas o si tienes hábitos que te provocan enfermedad, aquí no hay nadie a quien le puedas culpar. Eres tú el responsable. Y de la misma manera, eres tú quien se encarga de encontrar soluciones a esas situaciones de salud que tú mismo te provocaste. No eres el típico que se enferma y pues que los doctores me curen. No, tú asumes esa responsabilidad. Lo mismo ocurre con tus ideas. No tiene por qué haber un intermediario que te diga qué pensar y qué no pensar, qué está bien y qué está mal. Para eso tienes tú tu propio criterio. Y de la misma manera ocurre con la espiritualidad. Si tú actúas con madurez, no necesitas que nadie te esté diciendo qué de lo que estás haciendo está bien y qué de lo que estás haciendo está mal. Y al mismo tiempo, tampoco vas a permitir que nadie quiera intervenir en tu vida imponiéndote cosas que simplemente no van contigo. Y eso prácticamente es lo que para mí implica la descentralización, cuando ya no hay una entidad que tiene poder y que puede ser un intermediario entre tú y tu dinero y todo lo demás, que al final las criptomonedas se enfocan en el dinero, pero entre todo lo demás es exactamente igual. Y ahora, todo esto, la descentralización desde un aspecto filosófico y práctico está muy bien. Sin embargo, cuando hablamos de capital, la descentralización es lo peor que puede ocurrir. ¿Por qué? Y esto se ha demostrado muchísimas veces. Cuando el poder se encuentra centralizado, generalmente las cosas avanzan muchísimo más rápido. Por ejemplo, cuando hablamos de una democracia 100% abierta, está muy bien porque a todo mundo le permite participar. Y entonces, en teoría, todos tenemos el mismo poder que todos los demás. Y eso está muy bien. Sin embargo, al haber esa situación, la gente no se pone de acuerdo. Y como no se pone de acuerdo, la sociedad tarda muchísimo en avanzar. Sin embargo, cuando hablamos de que el poder de decisión se encuentra centralizado en unos pocos, entonces se avanza muchísimo más rápido. Eso, cuando hablamos, por ejemplo, de empresas, es algo que funciona muy bien. Sin embargo, cuando hablamos de esquemas de gobierno, pues ahí sí funcionan muy bien en el sentido de que todo se mueve en una misma línea. Sin embargo, pues ahí ya empezamos a rasgar el tema de la tiranía y entonces ahí es donde ya empieza a haber un área un poco gris. Cuando hablamos, por ejemplo, en cuestiones sociales, si a todo mundo le repartimos la misma cantidad de dinero y no queda el dinero centralizado en un solo punto, entonces entramos en un esquema socialista. Y si observamos prácticamente todos los países que han implementado el socialismo, son países que han llegado a la quiebra. Pero, insisto, no voy a hablar de temas políticos en estos videos, pero es importante entender que la centralización de poder, cuando hablamos de cuestiones financieras, sí funciona. Y eso lo puedes ver con empresas como Facebook, como Google, como Apple, como Amazon, que son
empresas que han centralizado mucho el poder, la logística y su línea, y la han centralizado, y entonces ha avanzado muchísimo toda esa línea tecnológica. Cuando hablamos en las criptomonedas es exactamente igual. Mientras más centralizado queda el poder económico, entonces esas criptomonedas suelen ser más fuertes. Cuando más se separa el poder y más se dispersa ese poder, entonces esas criptomonedas se vuelven mucho más inestables. ¿Por qué? Porque ocurre exactamente el mismo fenómeno que ocurre en las sociedades socialistas con cuestiones de capital. Si te gusta todo el contenido que estoy desarrollando, suscríbete, dale click a la campanita, invita a más gente a que vea estos videos. Y si me quieres apoyar, pues puedes hacer una donación ya sea en Hex, en Ethereum o en USDC utilizando el código QR que te dejo en la parte de aquí al lado. Te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta el final de este video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego y que tengas un excelente día.